Aló.
Buenas tardes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Salió una buena media rara. Ahí le pasa, ¿no? Cosas extrañas. Claro, lo que pasa es que la tecla B y la otra B están cerca, ¿no? Uno se puede confundir, ¿no? Sí, pues, eso puede pasar, ¿no? Muy bien, estamos en nuestra última semana eh, antes del examen, semana pre-navideña. No se olviden que el asunto fundamental es compartir, ¿no? Espero que ya hayan pensado que van a compartir, ¿no? No sé, ¿no? Un problema de física podría ser, ¿no? Bien bonito, bien hecho. Se lo comparten al tío, ¿no? Tío, mi obra maestra, ¿no? Y listo, ¿no? El asunto es compartir, ¿no? Muy bien. Vamos a tomar la asistencia. Ya pasó mucho tiempo, ¿no? Vamos a tomar la asistencia. Mm, mm, cuerpo rígido. Presten atención, por favor. Alburquerque. Araujo. Presente, Gracias. Araujo, profesor. Gracias, gracias. Bardales. Bardales presente. Muy bien. Campana. Presente, profesor. Muy bien. Cárdenas. Presente, profesor. Muy bien. Chávez. Presente, profesor. Muy bien. Espinosa. Presente, profesor. Muy bien. Espíritu. Presente, profesor. Muy bien. Flores. Presente, profesor. Muy bien. Florian. Presente, profesor. Muy bien. González. Presente, profesor. Muy bien. Guamán. Presente, profesor. Muy bien. Guarzaya. Llanos. Presente, profesor. Se escucha lejos, Llanos. Aldollino. Sí, profesor, presente. Aldollino, Aldollino. Gino Aldo es, ¿no? El nombre de mi amigo. Machaca. Presente, profesor. Muy bien. Mancilla. Martínez. Profesor, disculpe, Mancilla, presente. Dime. Mancilla, ok, listo, no hay problema. Sí, Mancilla, presente. Gracias. Martínez. Mendoza. Presente, profesor. Muy bien. Mendoza de la Cruz. Narvarte. Presente, profesor. Muy bien. Ortiz. Poma. Poma Navarro, ¿no? Presente, profesor. Muy bien. Poma Paucar. Presente, profesor. Muy bien. Quispe. Presente, profesor. Muy bien. Rivera. Presente, profesor. Muy bien. Rojas. Presente, profesor. Muy bien. Romo. Presente, profesor. Muy bien. Santa María. Santa María, presente. Muy bien. Santiago. Presente, profesor. Muy bien. Sedano. Vidal. Presente, profesor. Vidal. Muy bien. Muy bien. Y Villanueva, ¿no? Muy bien, veamos el chat. De repente por ahí no hay nadie, ¿no? Muy bien. Profesor, Sí, dime. Villanueva presente también. Villanueva, ok, gracias. Bien, vamos a listar rápidamente los que supuestamente no están. Guarzaya, Martínez, Flores. Martínez, presente, profesor. ¿Y de Flores? Sí, ok, gracias. Ya. Mendoza, Ortiz y Sedano. Bien, al final me hacen recordar, ¿no? Si es que no me acuerdo. Profesor. Sí, dime. ¿Dijo Flores? Sí, dije Flores. Pero ya no dije Flores. Creo que ya lo había pasado. Ya, profesor. No, sí estás en la asistencia. Muy bien. Entonces, vamos a lo que nos compete, ¿no? Esto es una revisión de la parte de cuerpo rígido, ¿no?
que como ya hemos dicho, está muy enlazado a lo que concierne a sistema de partículas. Un cuerpo rígido es un sistema de partículas, ¿no? Si hablamos de un caso convencional, ¿no? Un sistema de partículas donde hay muchas partículas, como ya están viendo por ahí, ¿no? Y el hecho de que sea rígido está en función a las fuerzas. Eso hay que recordarlo siempre porque cuando regresemos a ver en el capítulo 6 el tema de elasticidad, hay que romper con el cuerpo rígido, hay que desbaratar ese modelo para asumir que los cuerpos se deforman, ¿no? Así que mucho cuidado. Esto depende mucho de las fuerzas. Un cuerpo será rígido, esto es la distancia entre sus componentes, las partículas, ¿no? Átomos, moléculas, que uno asuma que lo componen, esa distancia no cambia. ¿De acuerdo? Como se ve abajo, ¿no? La DIJ para cualesquiera partículas o elementos del sistema IJ es un invariante, es una constante, ¿no? Ya, pero esta cuestión nos habla de cuerpos que no se deforman, pero esto está en función a las fuerzas que actúan sobre ellos. El cuerpo será rígido, no cambia su forma, ¿no? La distancia entre los elementos que lo conforman no cambia. Se debe entender que es cierto para un conjunto de fuerzas, para un intervalo de fuerzas, ¿no? Eso podría ser tácito, pero así debe entenderse. Ahora, ¿cómo vamos a describir, cómo vamos a estudiar el movimiento de estos sistemas ahora, estos cuerpos ahora que no se deforman, que conservan la forma ante un intervalo de fuerzas, ¿no? Ya lo vemos haciendo uso de una estrategia que ya conocemos, ¿no? El movimiento del cuerpo rígido será descrito por descomposición. Allá asumiremos que es posible expresar este movimiento en cuanto a dos componentes. Una componente traslacional, la traslación de un punto de este cuerpo rígido, que muy frecuentemente es el centro de masa. Recuerden que eso dijimos, ¿no? Cuando hablamos sobre todo y espero que se acuerden, la granada, ¿se acuerdan? Que explota, o cuando hablamos de los sistemas binarios, ¿no? Se suele seguir al centro de masa como una primera observación de cómo se está moviendo el sistema, ¿no? En forma referencial, ¿no? Más una segunda componente de movimiento, más rotación, ¿no? Rotación en torno a ejes en general, ¿no? Que pasan por determinados puntos, y un punto muy especial podría ser también el centro de masa, ¿no? ¿Ya? Entonces, uno, en el caso que se observa, ¿no? Uno podría describir el movimiento de ese, no sé, disco o cilindro, ¿no? Que se observa ahí en ese dibujo, en esa gráfica. Allá como la traslación del centro de masa, más, ¿no? Rotaciones, ¿no? Del cuerpo en torno al eje, en este caso perpendicular a la imagen, a la pantalla, que pasa por el centro de masa, ¿no? Como ahí se está indicando. No es la única forma, porque yo podría usar otras estrategias, por ejemplo, hablar del punto de contacto instantáneo entre este cuerpo y la pendiente, ¿no? Y hablar de el movimiento es descrito por un conjunto infinito de rotaciones instantáneas respecto a este punto, el punto de contacto, ¿no? Hay diversas formas de hacerlo, ¿no? Nosotros en general lo veremos así, de esta manera, ¿ya? El movimiento del cuerpo rígido, a lo más en un contexto planar, porque obviamente esto tiene como limitación un movimiento planar, ¿de acuerdo? Allá será descrito este movimiento como compuesto de dos partes. Una parte traslacional, la traslación de un punto, que podría ser el CM,
más una componente rotacional en torno a un eje que pasa por un punto que podría ser también el centro de masas, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, no hablamos de los casos espaciales, porque para esos casos espaciales, por ejemplo, yo requeriría 6 grados de libertad, ¿ya? Así se denomina en forma técnica, ¿no? En forma especializada. Allá para definir, para describir el movimiento de un cuerpo rígido ya en el espacio, yo requeriría mucha información. Requeriría 6 grados de libertad, ¿no? Haya 3 asociado a tal vez, no sé si usando el centro de masa, ¿no? Y yo requiero 3 coordenadas para ubicarlo, ¿no? ¿No? En el espacio, ¿no? En el espacio. 3 coordenadas, 3 grados de libertad. Y este cuerpo rígido ya en el espacio podría rotar de muchas maneras y se suelen usar ángulos especiales para describir a estas rotaciones. Los famosos ángulos de Euler, que son 3 también. Entonces, en general, se requieren para esos casos 6 grados de libertad, sería un tanto complejo. No es asunto de este curso, ¿no? Pero hay que saberlo, ¿no? Y aquel que quiere ahondar en el tema puede ahondar en el tema, ¿no? Conversamos, ¿no? Conversamos. Acá a lo más se verán movimientos planares, ¿de acuerdo? Donde se requieran a lo más 3 grados de libertad, ¿no? Porque si se habla de un movimiento en el plano, voy a requerir a lo más 2 coordenadas para el centro de masa y una coordenada angular para describir las rotaciones que ya se mencionaron, ¿no? Allá en estos casos, a lo más yo tendré la necesidad de contar o tener o manejar o usar o controlar 3 grados de libertad, ¿no? En estos casos que vamos a estudiar, ¿no? Ahora, esto ya lo hemos hecho, ¿no? Estas ideas ya las hemos plasmado, ¿no? ¿Se acuerdan con el típico, el clásico movimiento parabólico? ¿No? Ya tú lo puedes estudiar tal cual, ¿no? ¿No? Parabólico tal cual. Pero también lo puedes estudiar en base a sus componentes. Ahí miras una componente, estamos en el caso más sencillo, ¿no? Miras una componente tipo MRU, ¿no? ¿No? Y le sumas vectorialmente una componente MRV, ¿no? Y listo, ¿no? Tendrías de esa forma también una descripción correcta del parabólico, solo que expresada en 2 componentes, ¿no? Eso ya lo conocemos, ya lo hemos visto, ¿no? Ahora, para la componente translacional, para la parte translacional, se usa todo lo que sabemos de lo translacional, ¿no? Allá, si asumimos que el punto en cuestión es el centro de masa, ¿no? Se usan las galileanas, estas son las transformaciones de Galileo que ya hemos mencionado, ¿de acuerdo? Se usa la expresión dinámica translacional, ¿te acuerdas? La fuerza resultante, y sabemos que debe ser la fuerza resultante externa, ¿no? Por obvias razones. Igual a la masa, en este caso ya del cuerpo rígido, M, por la aceleración del centro de masas. Y en el contexto rotacional se podría usar la ecuación que también ya hemos visto, ¿no? Que es el equivalente a aquella que se presentó al final de la parte dinámica cuando dijimos, allá Newton termina hablando de la segunda ley mediante la inclusión de la cantidad de movimiento lineal P igual a mb y escribiendo la ecuación como fuerza resultante, ¿no? Igual a masa por la derivada, perdón, igual a la derivada temporal del P, ¿no? Acá se dice que igual se usa la ecuación dinámica rotacional, donde tendríamos el torque resultante externo igual a derivada temporal del L. Y recuerda que esto es válido solo para 3 puntos, ¿no? O por lo menos para 3 puntos. Un punto fijo, el CM, o un punto que se mueve paralelamente al CM, como ya lo hemos establecido. Ahora, también recuerda que, tal como vimos en la parte de partículas, ¿no? Hay una ventaja importante en cuanto a la escritura de esta ecuación si es que uno trabaja en los llamados ejes principales de inercia, que están vinculados a la simetría, ¿te acuerdas? Donde es válida esta ecuación, ¿no? Esta de acá, ¿no? Se puede usar esa descripción usando, ¿no?
ejes principales de inercia, que repito, están ligados a la simetría del sistema del cuerpo, ahora, ¿no? Del cuerpo rígido, ahora. Y uno podría usar la expresión equivalente final a la llamada forma operacional de la segunda ley traslacional. ¿Te acuerdas? Fuerza resultante igual a masa por aceleración. Si se usaran esos ejes principales de inercia, la ecuación anterior se podría reducir a esta forma, ¿no? que ya conocemos. El torque resultante externo igual a I por alfa, ¿no? Como ya lo hemos establecido. ¿Ya? Ahora, una vez más, ¿no? Recuerda que esto también ya lo vimos en el caso del sistema de partículas, ¿no? La equivalencia, y eso quiere decir esa expresión, la equivalencia entre el momento de inercia, el I, ¿de acuerdo? Y la masa inercial, ¿no? ¿Te acuerdas que dijimos eso? Acá hay una equivalencia entre esas cantidades, ¿no? ¿Y qué se entiende por equivalencia? Hay esa oposición al cambio de movimiento, esa oposición a la aceleración lineal, esa oposición a la rotación, ¿no? El momento de inercia, la masa m, la masa inercial, está asociada a una misma percepción de oposición, ¿no? Como ya lo hemos descrito, ¿no? El momento de inercia es equivalente a la masa inercial en el contexto de oposición. Ahora, también recordarás que te habíamos mencionado, ¿no? Fíjate que esta forma, ¿no? Esta forma de acá, ¿no? Esta de acá, deja traslucir, ¿no? Deja traslucir Disculpe, ¿perdón? No está compartiendo pantalla, perdón. No me digan. Gracias. Por favor, tienen que avisarme, yo a veces me despisto y creo que estoy compartiendo, ¿no? Estamos por acá. Gracias. Listo, ¿no? Rápidamente, ¿no? Hablábamos de que la descripción del cuerpo rígido, definiendo el cuerpo rígido como un sistema especial de sistema de partículas, ¿no? Donde por lo general la distancia entre dos cualesquiera de ellas, de IJ, siendo IJ cualesquiera, es un invariante, ¿no? Los cuerpos rígidos no se deforman, pero esto está en alusión a las fuerzas, siempre eso debe darse bien clarito, ¿no? Este cuerpo es rígido para un intervalo de fuerzas, ¿de acuerdo? La descripción del movimiento es usando una estrategia que ya conocemos, ¿no? Allá el carácter vectorial del movimiento. Allá el movimiento se podrá describir por componentes. En nuestro caso, a lo más veremos situaciones planares, ¿ya? Movimientos planares. Para esos casos se requiere, por ejemplo, una traslación de un punto, que podría ser el centro de masa, más una composición vectorial, más una rotación en torno a un eje que pasa por un punto, que podría ser también el centro de masa. Y ese eje, para esta imagen, podría imaginarse perpendicular a la pantalla, ¿no? Solo haremos estos casos extremos, no veremos los casos espaciales, puesto que esos casos requieren más grados de libertad, o sea, más información. Son 6 para los casos espaciales, así que solo usaremos a lo más estos casos que involucran, en el caso más exigido, 3 grados de libertad, ¿no? 2 para el CM y un ángulo para esa rotación, ¿no? Luego dijimos que las ecuaciones que se han de usar en el contexto traslacional son las que ya sabemos, las ecuaciones de posición, velocidad y aceleración. En cuanto a las galileanas, recuerden que estas son las transformaciones galileanas, y la ecuación lineal, ¿no? Dinámica, ¿no? Y por el caso rotacional, otro tanto, ¿no? La ecuación dinámica rotacional. ¿De acuerdo? Y indicamos que esta ecuación se usa básicamente para 3 puntos. Un punto fijo, el centro de masas, o un punto que se mueva paralelamente al centro de masa, ¿no?
Ahora, en el contexto de siempre esta analogía, con lo que ya sabemos, con lo que ya vimos para el sistema de partículas, dijimos que para direcciones muy especiales llamadas ejes principales de inercia, esto no se puede intervenir, ¿no? Es siempre que L es proporcional a omega, se vincula con un escalar, en este caso el momento de inercia, pero se dijo, y espero que se acuerden, que la ecuación general es una ecuación tensorial, donde el I es un tensor, el llamado tensor de inercia. Y dijimos que luego, y este es el momento, ¿no? Y vamos a ver que el mensaje es el mismo, solo que la matemática, para el caso general, repito que es una ecuación tensorial, en lugar de un escalar hay un tensor, ¿de acuerdo? Es el mismo, solo que la matemática podría opacar u ocultar el mensaje, pero el mensaje es exactamente el mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Allá esta idea de equivalencia con la masa inercial, efectos de oposición a los cambios de movimiento, ¿no? Como ya lo habíamos establecido. ¿De acuerdo? Bien, y si esto lo quiero corroborar, y te invito a que lo hagas, ¿no? Hay que partir de la definición del L para un sistema de partículas que es continuo, ¿no? Porque yo podría imaginar que este de acá es un sistema de partículas continuo, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? O un sistema de partículas continuo. Hay tantas partículas, ¿no? Hay tantas componentes en mi sistema que para mí son continuos. Y en esos casos debería de pasar de una L con una sumatoria, espero que te acuerdes, a una L con una sumatoria de Riemann, ¿no? La que está aquí, ¿no? Esta de acá, ¿no? Entonces, si se aplica el L para un sistema de partículas, cuerpo rígido continuo, se usará esta expresión integral, ¿no? Se reemplaza la velocidad por su equivalente, que está abajo, v igual a omega por r, ¿no? Por producto vectorial. Y esto se desarrolla con las reglas del álgebra, ¿no? de vectores, ¿no? Y sabemos que ese triple producto se expresa así, ¿no? Y si así lo expresamos y lo desarrollamos, vamos a encontrar esa famosa ecuación que ahora se llama ecuación tensorial por el tensor momento de inercia. Ahora esa cantidad ya no es un escalar, es un tensor, una especie de matriz, ¿no? Donde se tiene el caso general que vincula a L y omega. ¿De acuerdo? Y ese tensor es más o menos como lo que estás viendo abajo, ¿no? Lo que estás viendo ahora, ¿no? Los productos de inercia, ¿no? Y los valores principales, ¿no? Los productos y los valores principales, ¿no? La idea es exactamente la misma, solo que la matemática hay un tanto que esconde el mensaje, pero si se analiza es exactamente lo mismo, ¿no? ¿De acuerdo? Así que te invito a que tú obtengas estas componentes, ¿de acuerdo? La forma de los IXX que se derivan de acá, ¿no? Se derivan toditos de acá, ¿no? Hay que hacer las operaciones y irse separando. Es un juego realmente, ¿no? E ir separando, ¿no? Y formando la estructura matricial, reconocer qué cosa es cada uno de estos elementos, ¿no? Allá, qué forma tiene el IXX, ¿no? Los elementos de la diagonal principal, ¿no? Los momentos principales. Y los que están fuera, los productos, ¿no? ¿Qué forma tienen, ¿no? Y luego interpretar eso en el concepto físico, ¿no? Y llegar a lo que ya dijimos en cuanto a que el mensaje es exactamente el mismo que el que aparece en esta ecuación, ¿no? O en esta o en esta, ¿no? Que es igual, ¿no? Allá, esta I es como la masa, que es clarita cuando estoy en esta dirección donde veo la relación, ¿no? Donde el I es un escalar, ya no un tensor, donde reconozco rápidamente de que si comparo con P igual a MB, I tiene que ser igual a M. O no está bien dicho eso. I tiene que ser equivalente a M, ¿no? Eso sí es correcto. Muy bien, eso te invito a que lo hagas, ¿no?
Y también recordar que se mostró, ¿no? Cómo se calculaba el momento de inercia para un sistema de partículas, ¿te acuerdas? Con una sumación. Cuando ya pasamos a una distribución continua, a un cuerpo rígido, ¿no? Que se puede imaginar como un continuo de partículas. Pasamos de la suma, de la sigma a la S, a la suma de Riemann, ¿no? Es exactamente la misma expresión, solo que ahora es continua, porque hay tantas partículas que uno podía imaginar que este sistema es continuo, ¿no? Bien, y exactamente igual que en el caso del sistema de partículas, acá se habla de energías cinéticas rotacionales, que ahora toman esta forma, ¿de acuerdo? En el caso particular de estar en un eje principal de inercia, ¿de acuerdo? Pero en general se escribe así, ¿ya? Un medio de L punto W, ¿ya? Solo que si estamos en esos ejes, sabemos que se cumple esto, ¿no? Y si esto se pone aquí, me va a salir, pues, I omega cuadrado, ¿no? Y una vez más, invito a analizar esta simetría en cuanto a las expresiones que uno empieza a observar de la energía ahora cinética rotacional, que también pone en evidencia y de forma clarísima que hay una conexión entre la masa inercial y el no por sí llamado momento de inercia, ¿no? Se ve también clarísimo ello aquí, ¿no? Se ve clarísimo, ¿no? Si uno recuerda la expresión de la energía cinética traslacional, ¿no? ¿Te acuerdas? Un medio de m, la masa inercial, por la velocidad traslacional al cuadrado. Es indiscutible que I es como m, ¿no? Es indiscutible. Pero también insisto en esto, ¿no? Si lo analizo en el caso general, también veré que esos elementos que aparecerían ahí estarían asociados a la masa inercial. Un tanto más complicadito, pero llegaría a ese convencimiento, ¿ya? El manejo convencional de las energías, como ya sabemos, ¿no? Ahora tendríamos una componente traslacional, una componente rotacional de energía cinética, más una energía potencial, ¿no? Bien. Cuando tengo el problema de hallar estos momentos de inercia, que insisto, yo te había propuesto, y espero que te acuerdes, te había propuesto, ¿no? Una actividad muy sencillita que te podía permitir aprender en el contexto de interiorizar el fenómeno. ¿Te acuerdas? Una barra de madera de palo de escoba, ¿no te acuerdas? Un palo de escoba y un par de ejes, ¿no? El eje axial a lo largo del eje de ese cilindro de madera llamado palo de escoba, y un eje, ¿no? Transversal perpendicular al primero, ¿no? Y que tú hicieras un torque, ¿no? Creo que hagas un torque, más o menos equivalente en ambos casos, y veas con qué, ¿no? En qué caso tengo una mayor facilidad para hacer rotar al sistema, ¿no? ¿De acuerdo? Y luego de hacer ese experimento, que es muy, muy sencillo, pero muy, muy potente en cuanto a captar la idea, captar el mensaje. Luego tú compruebes que, ¿por qué en este caso obtengo este resultado? Cuando calculo el momento de inercia y me sale mayor que en el otro caso, ¿no? Porque hay ecuaciones, las puedes usar, o tú podrías ahora deducirlas, ¿no? De manera muy, muy rápida. Entonces la importancia de calcular estos IES, ¿no? Estos momentos de inercia. En esta aplicación te hablan de un cálculo, ¿no? Hay los momentos de inercia respecto al eje X e Y de este cuerpo. Cono circular recto,
Este cuerpo rígido es un cono circular recto, ¿no? De masa M y dimensiones representadas en la figura. Vaya, es un cono circular recto de altura h y de radio e, ¿no? Y te piden que lo halles respecto del eje X, ¿no? Y luego respecto del eje de las Y's, ¿no? Primero con respecto a X y luego con respecto a las Y's, ¿no? Así que empecemos haciéndolo en base a esta dirección, ¿no? Allá si lo hacemos, ¿no? Si lo hacemos, tomamos un elemento, ¿no? de este sistema, ¿de acuerdo? Decimos, ¿no? Razonamos así. Allá aplicando este criterio que es la base de la integración, ¿no? La y respecto de x que se ha de hallar será pues la sumación continua, porque este cono está compuesto de infinitos discos, ¿no? ¿no? Ese disco que ves ahí es un disco representativo, ¿no? Allá la y que me están pidiendo, la y del cono respecto del eje x, ¿de acuerdo? Será calculada sumando de manera continua, esto es usando una integral de Riemann, los momentos de inercia que estarían aportando estos discos respecto al eje X. ¿De acuerdo? Esa es la idea, ¿no? Entonces, procedemos a hallar el momento de inercia de esos discos. ¿De acuerdo? ¿Y cómo hallo el momento de inercia de los discos? Me imagino un disco, ¿no? Y reduzco el problema a pensar que estoy en el problema de hallar el momento de inercia de un disco de radio R más AM respecto de su eje axial, ¿no? Listo. Y manejo la misma idea. Allá el momento de inercia del disco respecto del eje Z axial, ¿no? Será imaginado exactamente igual como la sumación de los infinitos anillos que están componiendo este disco, ¿no? Este disco está compuesto por infinitos anillos, ¿de acuerdo? Así que ahora bajo a hallar el momento de inercia de un anillo, ¿de acuerdo? Para tener la forma general, ¿no? La forma general, y luego regresar, ¿no? Si yo voy a hallar el momento de inercia de un anillo de masa diferencial de M, ¿no? Porque tengo que imaginar que este disco está compuesto de anillos con una masa, ¿no? Diferencial de M, ¿de acuerdo? Una masa diferencial de M, ¿no? Un anillo de masa, ¿no? Masa de anillo, ¿no? M sub A, ¿no? M, no sé, ¿no? Y de radio de anillo, R, ¿no? Lo hallaré de la siguiente manera, ¿no? Imaginaré que está compuesto de pedacitos, ¿no? Pequeños arquitos, ¿no? Divido a ese anillo en pedacitos, arquitos, ¿no? ¿De acuerdo? Y aplico la definición. Digo, cada elemento tiene una masa diferencial de M, ¿no? Y está a una distancia R de ese eje. Aplico la integral, ¿no? Como estás viendo ahí, ¿no? Esa R constante sale y la sumación de todos los pedacitos de masa será por la masa del anillo. Y me va a salir que el I del anillo respecto del eje axial es sencillamente la masa del anillo por R al cuadrado, ¿no? El radio del anillo, ¿ya? La masa del anillo, MA, como ya se dijo, está como que crecido, ¿no? Ahora sí. ¿No? La masa del anillo, M sub A, por el radio al cuadrado, ¿no? Listo. Ahora regreso. Con ese I, ¿no? De este anillo, que debe ser visto en forma diferencial, ¿no? Diferenciando obviamente la masa, ¿no? Voy a usar ese elemento para hallar los I de los discos, ¿no? Y así, ¿no? Regresamos, ¿no? Regresamos. Hasta hallar el I de este cono, ¿no? Allá,
No, estamos regresando ya. Estamos regresando. Y decimos, ¿no? Decimos, allá el I del disco, el I del disco será la sumación, sobre todo el disco, de los IEs, ¿no? De los IEs, de los elementos de I, de los diferenciales de I, de anillos, que ya lo conocemos, ¿no? Está arriba. Pero hay que diferenciar para que sea un elemento diferencial, ¿no? Hay que diferenciar la masa. Decimos que esos anillos tienen una masa diferencial, ¿no? Diferencial de M. ¿De acuerdo? El asunto es el siguiente ahora, ¿no? ¿Y cómo hacemos esta integración en cuanto a este diferencial de M? ¿No? Allá hay que asumir que esos anillos son físicos, no matemáticos, físicos, ¿de acuerdo? Así que tendrán una cierta masa diferencial de M, ¿no? Y esto debe estar en función a un cierto espesor, etcétera. Ya construimos esa masa, ¿no? Esto es, hay que hablar de un elemento que nos permita describir esta masa, que podría ser una densidad superficial de masa, ¿no? ¿De acuerdo? Y decir que yo puedo hablar de la masa contenida en este anillo, porque debe ser físico, ¿no? De suerte tal que me permita, ¿no? Sumándolo, construir todo el disco. Allá el diferencial de M del anillo, que tiene un cierto espesor diferencial de R, ¿no? Porque es físico, no matemático, lo puedo escribir así, ¿no? Diferencial de masa del anillo será igual a la sigma, que es la densidad de masa, ¿no? Superficial de este disco, que será pues masa del disco, M entre su área, que es pi r cuadrado, ¿de acuerdo? Por el diferencial de área que tiene este anillo físico, allá será pues 2πr, o si es un anillo de radio interno de R, ¿no? 2πr por el ancho diferencial de R, ¿no? Allá, así será su diferencial de área. Allá la diferencial de masa la puedo escribir así entonces, y es así como entra la ecuación, acá, ¿no? Aquí. Listo, la coloco, hago las operaciones, ¿no? Y llego a una expresión bastante conocida, ¿no? El momento de inercia de un disco respecto de su eje axial es mr cuadrado entre 2, ¿no? ¿De acuerdo? ¿No? Haciendo los cálculos. Bien, ya tengo el momento de inercia del disco, ¿no? Ahora, elemento que se ha de sumar de manera continua, ya mirando elementos de momento de inercia, diferenciales de I de disco, para sumarlos sobre todo el sistema, sobre todo el cono, y obtener el momento del cono respecto del eje X, ¿no? Es lo mismo que se ha hecho para el caso del disco, ¿no? Pero ahora sobre el cono. ¿De acuerdo? Expresando diferencialmente este momento, que ahora será el momento de inercia del disco respecto del eje axial, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Y cómo será? Será exactamente igual, ¿no? El momento de inercia del cono respecto del eje X será obtenido mediante los elementos de momento de inercia de los discos respecto del eje X o axial, en este caso es lo mismo. Y será pues un medio, y otra vez diferencial de masa, R, ¿no? El radio del disco, que va a depender obviamente de la posición donde se encuentra el disco, ¿no? Si tengo este disco en general y se encuentra en la posición X, su radio obviamente va a depender de qué posición X tenga, ¿no? Cuando X sea chiquita, su radio será chiquito. Cuando su X sea intermedia, su R será intermedio. Cuando su X sea grande, muy cerca a H, será grande, ¿no? Allá, ese radio es una función de X, como ya, no sé, ¿no? Mirando la figura. ¿De acuerdo? ¿No? Y hago todo lo que se ha hecho arriba, ¿no? Se expresa el diferencial de masa. Ahora se habla de
masa que tiene que ser entendida en el contexto de una densidad volumétrica, ¿no? Hablo de un volumen de disco, ¿de acuerdo? Y expreso el Rx, que es bastante rápido, porque yo puedo establecer una correlación entre Rx y X, ¿no? Con el R, el radio de la base de este cono con su altura, ¿no? Ese radio es E, ¿no? Ese. ¿No? Bien, eso es lo que hago, y es lo que estás viendo ahí, ¿no? El diferencial de masa del disco escrito usando una densidad volumétrica de masa del cono, ¿no? Este es el volumen de ese disco, ¿de acuerdo? El Rx ya se ha mostrado, ¿no? Deberá ser así, ¿de acuerdo? Y lo que hago es sencillamente reemplazar todo y luego integrar y obtengo la cantidad, ¿no? Ya eso, ojo, es para ti, está indicado, la parte operativa. Sencillamente es una integral en R, acá tengo X cuadrado, ¿no? X cuadrado. Si esto era una X quinta, ¿no? Una X quinta nada más, ¿no? Bueno, repito, no es complicado. Bien, ¿qué hacemos si es que ahora nos piden que se haya el momento de inercia ya no respecto al eje axial, que es relativamente sencillo, como has visto? ¿Qué pasa si te dicen que ahora hay el momento de inercia respecto del eje de las IES? Bueno, ya aquí se requiere mayor información, se requiere conocer más formas de manejar estos momentos de inercia. Y estoy refiriendo obviamente a que yo requiero conocer, por ejemplo, el resultado de cómo calculo el momento de inercia de un cuerpo plano, de un sistema plano, ¿no? Por un lado, y cómo correlaciono momentos de inercia entre ejes paralelos. Porque es lo que podía yo ir pensando que voy a usar, ¿no? Allá, ¿qué tal si yo puedo hallar el momento de inercia de un disco respecto a un eje paralelo al eje de las I, llamado I'? Si yo puedo calcular ese momento de inercia, ¿no? Y al ser I' paralelo a I, luego uso la correlación de ejes paralelos. O sea, alguna relación que me vincule momentos de inercia entre ejes paralelos, ¿de acuerdo? Que pasen por CM, ¿no? Información que yo puedo recabar y conocer y que me podrían permitir en ese caso hacer el cálculo de el momento de inercia del tronco, perdón, ahora respecto a un eje Z, que es el eje de las IS, ¿no? Recuerdo que habíamos nominado en el capítulo anterior que el eje, ¿no? El eje referencial para hallar los momentos de inercia se llamaba Z, ¿no? Allá requiero conocer este teorema, cuerpos planos, el cual es muy fácil de probar, te invito a que lo pruebes, ¿de acuerdo? En donde tengo un cuerpo plano, en el plano XY, ¿de acuerdo? El momento de inercia respecto del eje Z es la suma de los momentos de inercia respecto de X y de Y, ¿ya? Y el teorema de ejes paralelos, ¿no? Pasando uno de ellos por el centro de masa del cuerpo, ¿no? El famoso teorema de Steiner, ¿no? El momento de inercia de este cuerpo respecto del eje, ¿no? Que está a la derecha, ¿no? Será igual al momento de inercia del cuerpo respecto del eje paralelo anterior que pase por el CM, más la masa del cuerpo, ¿no? Por la distancia de los ejes al cuadrado, ¿no? Yo quiero aplicar esos conceptos y si lo hago, ¿no? Digo lo siguiente, ¿no? Allá me retrotraigo a mi análisis anterior cuando estaba viendo este momento de inercia del disco, ¿no? ¿De acuerdo? El cual ya conozco, ¿no? Yo sé cuánto vale el momento de inercia de este disco, ¿no? Ahí así es un disco de masa diferencial de M, será, ¿no? Será diferencial de M la masa, su masa, ¿no? Por su radio,
¿no? Rx al cuadrado, todo sobre 2, ¿no? Yo conozco ese momento de inercia respecto del eje X, ¿no? Luego digo, allá, ese cuerpo plano, ese disco ubicado en el plano I', Z', observa que aquí se está colocando, ¿no? Un sistema paralelo al anterior, ¿no? Un sistema X, Y', Z', ¿ya? Lo voy a remarcar, ¿no? Aquí está el X igual a X'. No, uno puede pensar que sobre ese X está el X', ¿no? Y', que es obviamente paralelo ahí, y Z', que es obviamente paralelo al eje Z. ¿No? Estoy incrustando, estoy colocando un sistema X', Y', Z' de esa manera. ¿De acuerdo? Entonces, mirando de este lado, ¿no? Estamos mirando de este lado. Estamos mirando de este lado, ¿no? Miramos de derecha a izquierda, ¿no? Lo puedo reforzar colocando una figura que me haga alusión a ello, ¿no? Estoy mirando de este lado, ¿no? De aquí estoy mirando, ¿de acuerdo? Si miro de aquí observo, ¿no? Y como tengo ojos, le pongo negro, ¿no? Listo, ¿no? De ahí miro, y si de ahí miro, lo que voy a ver es lo que está aquí, ¿no? Voy a ver a un disco que está en el plano Y', Z', ¿no? El eje, repito, X' se está confundiendo con X, así que será X nada más, ¿no? Y aplico el famoso, ¿no? Teorema de cuerpos planos, ¿no? Pero observo que el momento de inercia del disco para ejes como Y' y Z' son los mismos, ¿no? Si yo calcular el momento de inercia respecto de Y' o de Z' de este disco, ¿no? Serían los mismos, no hay ninguna diferencia entre este eje y este de acá, ¿no? Así que van a ser iguales, ¿de acuerdo? Así que pondría, ¿no? Momento de inercia con respecto al eje X, que ya conozco, ya lo vi arriba, ¿no? Ya lo hice arriba, ¿no? De este disco, ¿no? Deberá ser igual al momento de inercia de este disco con respecto a este eje Y', más el momento de inercia de este disco respecto de Z', pero son iguales, así que podría poner 2 veces el momento de inercia del disco con respecto a Y'. Y con esa expresión de espejo y tendría el momento de inercia de este disco respecto de Y', este que está acá, ¿no? Y valdrá el que calculé para el eje X entre 2, ¿no? O sea, diferencial de M, ¿no? Rx cuadrado entre 4, ¿no? Y ya tengo el momento de inercia de este disco respecto de este eje, ¿no? Pero me están pidiendo respecto de este eje, de eje de las IES. Uso el teorema de ejes paralelos, ¿no? Ahí el momento de inercia de este disco, de este elemento, respecto del eje de las IES será el momento de inercia, ¿no? Respecto del eje de las IES primadas que pasan por su centro de masa, ¿no? Que ya conozco, vale el anterior mencionado, diferencial de M, Rx al cuadrado entre 4, más la masa de este disco, diferencial de M, por la distancia que es X, porque este disco está en la posición X, y la distancia entre estos dos ejes será obviamente X al cuadrado, ¿no? Bien, eso es lo que aquí se está resumiendo, ¿no? Aquí se resume, ¿de acuerdo? Así que luego se integra y pon copia, ¿no? Se calcula, ¿de acuerdo? Listo.
Y terminamos esto. Haciendo uso de esta aplicación que dice así, ¿no? Una polea de doble peso, ¿qué es eso? No sé. Una polea de doble peso tiene una masa de 100 y un radio de giro, ¿qué es eso? De 0,25, ¿no? Siempre en el SI, si no se dice lo contrario, ¿no? De los cables que se enrollan en la periferia, ¿no? En la periferia, perdón, de la polea, esta polea de doble peso, ¿no? Es una polea de doble peso, ¿no? Vamos a ponerlo así, polea de doble peso. ¿No? No. Ahora sí. ¿No? De los cables que se enrollan en la periferia de la polea cuelgan dos pesas iguales de peso 200, ¿no? 200 newtons. Suponiendo que la fricción en el eje de apoyo y la masa de los cables se desprecia, determine la aceleración del cuerpo que baja, ¿no? La cuestión es esta de acá. La pregunta es esta de acá, ¿no? Use R2, 2, R1 y igual a 0,4. Esto es R2 igual a 0,4 y R1 0,2, ¿no? Allá, miramos la figura, pues, ¿no? Esta es la figura. Esta es una polea de doble peso, ¿no? Que tiene este radio de giro, ¿no? Bueno, ya voy entendiendo esta polea, ¿no? Es una polea que tiene una especie de doble canaleta, doble disco, ¿no? Como ahí se observa, ¿no? Donde esto de doble peso, ¿no? Este doble peso está en asunción a estos cables, ¿no? La polea tiene una masa de 100, con un radio de giro que debo de interpretar de 0,25, y hay dos cables que hacen, ¿no? esta definición de doble peso, ¿no? Hay dos cables que sostienen a cuerpos de peso 200, ¿no? Ahí está, ¿no? La polea, la parte circular pequeña, el llamado W1 o cuerpo 1, y la parte mayor, la parte circular mayor, pasa el cable que sostiene al cuerpo 2, ¿no? De peso W, ¿no? W2 igual a W, ¿no? ¿De acuerdo? Ya, pero ¿qué cosa es el radio de giro, ¿no? Porque entiendo que esta polea doble, donde yo puedo colocar dos cables, de ahí su nominación, ¿no? Está clara, ¿no? Tiene masa, o sea, dinámicamente tiene injerencia, no es ideal. Los cables son ideales, ¿no? Se entiende eso de doble cargo peso, ¿no? Pero no se entiende muy bien eso de radio de giro, ¿no? Eso de radio de giro no se entiende muy bien. Pero yo sé que al entrar dinámicamente la polea, ¿no? Hacer una polea real, hacer un disco real, ¿no? Una polea real, tiene que entrar en juego, y yo sé que deberá de aparecer su momento de inercia, ¿no? Es como la masa de un cuerpo, ¿no? En el contexto translacional, ¿no? Y vuelvo a ver y no hay esa información, ¿no? No hay el momento de inercia de la polea, ¿de acuerdo? Pero vean su masa, ¿no?
entonces voy pensando en que ese radio de giro tiene que estar de alguna manera, si no, no se podría avanzar, tiene que estar de alguna manera vinculado al momento de inercia, ¿no? Bueno, y efectivamente es así, ¿no? Allá, ¿cómo se define el radio de giro? ¿De acuerdo? Ya, yo tengo un cuerpo, ¿no? Tengo un cuerpo y tengo una cierta dirección, ¿no? Ese cuerpo tendrá un momento de inercia I, ¿no? Momento de inercia I. ¿De acuerdo? Un cuerpo de masa M, ¿no? En torno a una dirección, ¿no? Un momento de inercia I, ¿no? Un cuerpo de masa M, ¿no? Allá, ¿cómo se define su radio de giro? Allá, el radio de giro asociado a este sistema, a este cuerpo de masa M, que tiene un momento de inercia I respecto a un cierto eje Z, ¿no? Es la distancia, ¿no? O el radio también podría llamarse, ¿no? Es la distancia a la que debe colocarse una partícula, no hay que decir que es puntual, ¿no? Las partículas son puntuales. Allá, es la distancia a la que se ha de colocar una partícula con la misma masa del cuerpo, masa m, ¿no? Tal que a esa distancia, llamada radio de giro, ese sistema, esa partícula, ¿no? A esa distancia r de ese eje z, el mismo eje z obviamente, ¿no? me dé el mismo momento de inercia. ¿De acuerdo? Entonces, si tengo esa definición, si tengo ese concepto, me están dando el momento de inercia de este cuerpo, ¿no? Porque si tengo la masa y me dan el radio de giro, ¿no? En esta equivalencia, yo sé que al tener esta partícula el mismo momento de inercia que este cuerpo, allá, esa I será igual a la masa que supuestamente tiene la partícula o el cuerpo, y la conozco, vale 100, por, en cuanto a la partícula, por ese radio de giro al cuadrado, ¿no? Y me lo están dando. Así que, en cierto modo, me están dando el momento de inercia de este cuerpo, de esta polea doble, ¿no? Respecto, obviamente, del eje axial que pasa por su centro, ¿no? Bueno, eso está por ahí, ¿no? Eso está por ahí establecido, ya es cuestión de repasarlo, de leerlo, ¿no? Y la alusión es la que mencioné, ¿no? ¿De acuerdo? Tengo un cuerpo de masa m y, ¿no? Tendrá un momento de inercia I respecto al eje Z. Me imagino un sistema equivalente en donde tengo una partícula con la masa del sistema, del cuerpo. El radio de giro será tal que la distancia R de la partícula al eje Z, tal que la partícula tenga el mismo momento de inercia de este cuerpo respecto, obviamente, del eje Z, ¿no? mr cuadrado. ¿De acuerdo? Me están dando el momento de inercia a este disco respecto del eje que pasa por su centro perpendicular a la imagen, ¿no? Entonces, ¿cómo hallamos? Determine la aceleración del cuerpo que está bajando, ¿no? Y se supone que el que baja es este de acá, ¿no? El torque es mayor, ¿no es cierto? Esta polea va a girar, este cuerpo va a descender, ¿no? Con una cierta aceleración, este cuerpo 1 va a ascender con una cierta aceleración. El asunto es vincular las aceleraciones, vincular los movimientos, ¿no? Ver las ecuaciones, ¿no? Entonces, se puede plantear una ecuación translacional para las masas, ¿no? Una ecuación rotacional para el disco, ¿no? Porque ahora es real, tiene masa. Recuerden que era la definición de poleas y cuerdas reales, ¿no? Son sistemas de transmisión de movimiento con masa, ¿no? Y de ahí se deriva todo lo demás. Allá entonces escribo las ecuaciones para 1 la translacional, segunda ley, ¿no? Para 2 la translacional, segunda ley. Y para la polea, ¿no? Rotacional, segunda ley, ¿no? Y obviamente que vinculo los movimientos en base a los radios, ¿no? Porque debe haber alguna correlación en cuanto a esos radios. ¿De acuerdo? En base a
aceleración angular que posean, ¿no? Tendrán la misma aceleración angular, pero diferente aceleración translacional, porque hay una relación entre radios, ¿no? Así que eso es lo que hago. Entonces empiezo a escribir las ecuaciones para el cuerpo, ¿no? Ya calculé el momento de inercia, ¿no? El cuerpo disco, ¿no? La segunda ley, ¿no? Esta aceleración del disco se puede escribir así, ¿no? Usando el punto 1 o usando el punto 2, ¿no? Porque la aceleración, que es la misma para todo el sistema, ¿no? Va a proveer aceleraciones lineales o tangenciales para los puntos de conexión Q, P, que van a depender del radio, ¿no? Así que esa alfa se podría escribir con las aceleraciones de esos puntos tangenciales o lineales y esos R's, ¿no? Como ya se acaba de ver, ¿no? Allá esa alfa, ¿no? En el entendido que AT es igual a AR alfa, ¿no? Alfa, ¿no? AT de 1 con su R, ¿no? AT de 2 con su R, ¿no? El punto 1 está a una distancia R1 y el punto 2 está a una distancia R2, ¿no? El punto 1 instantáneo es Q y el punto 2 instantáneo es P, ¿no? ¿No? El torque resultante externo, igual a I por alfa. El I con respecto al eje axial, está arriba, ¿no? La alfa se está escribiendo como la aceleración tangencial del punto P entre, ¿no? R2, el punto P, como ya se dijo, es el punto Q, no es irrelevante. Nos ha de conducir R2 menos de 1 R1, el torque se articula 2, ¿no? Igual a momento de inercia de arriba ya calculado por la aceleración translacional del punto P, que instantáneamente, ojo, estos puntos P son puntos instantáneos, ¿no? Entre cuerda y polea, ¿no? Y será exactamente igual a la aceleración de esta masa, ¿no? La A2, ¿no? ¿No? Primera ecuación, ¿de acuerdo? La aplicación de la ecuación translacional para el cuerpo 2, ¿no? Como está acelerado hacia abajo, ¿no? Será pues su peso, W menos la T2, ¿no? La T2, ¿no? Acelerado con una 2 hacia abajo, ¿no? Ahí está, ¿no? Su masa será pues W entre G, ¿no? Y algo análogo para el punto 1, ¿no? La masa 1, ¿no? En este caso sube, será T1 menos W, ¿no? Está subiendo aceleradamente, ¿no? T1 menos W, ¿no? Sube aceleradamente. Y es igual a su masa, que será W entre G otra vez, ¿no? Por la A1, ¿no?
La aceleración lineal de este cuerpo 1 será exactamente igual a la aceleración, ¿no?, tangencial instantánea del punto Q. Son puntos instantáneos de contacto entre cuerda I y polea, ¿no? ¿No? Y se hace en forma completamente análoga a la anterior, ¿no? Será pues alfa por R1, como ya sabemos, y alfa ya se conoce, ¿no? Se ha puesto como A2 entre R2, ¿de acuerdo? Y se tiene la tercera ecuación, 1, 2 y 3, ¿no? Y se puede hallar lo que nos están pidiendo, ¿no? En particular la A2 y obviamente las tensiones, porque tengo un sistema de 3 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿no? T1, T2 y A2, ¿no? T2 A2, T1, ¿no? Perdón, T1 A2, ¿no? Después todo desconocido. Así que puedes hallar A2, T1 y T2. En particular, lo que piden, la aceleración con la que desciende, con la que baja, la masa, en este caso la masa 2, ¿no? Determine la aceleración del cuerpo que baja, que es obviamente 2, ¿no? Muy bien. Con esto terminamos. Como dijimos, hay que procurar terminar porque el día lunes, y ya hablamos del lunes 4, ¿no?, como dijimos ayer, es la última fecha, ¿no? Ya para el lunes 4 ya tengo mis dos soluciones. Solución 1, ¿no? Solución 1, ¿qué estoy asumiendo para esa solución 1? ¿No? Y me despacho, ¿no? Termino. Solución 2, ¿qué estoy asumiendo? Tengo que listar, ya tengo que poner bien clarito mis suposiciones, ¿no? Ejemplo, ¿no? Solución 1, asunción A, hace puenting. B, la cuerda no se deforma demasiado, o la cuerda se ata así, ¿no? Algo sobre la cuerda, ¿no? 3, no se asume fricción del aire. 4, se asume el K del rótulo de la compra, ¿no? 5, ¿no? Se modela la masa del chico de tal manera. Y así, ¿no? Tienen que listar sus asunciones, porque recuerden que el problema BP es un problema abierto, o sea, tiene infinitas soluciones, porque yo puedo controlar mis asunciones, mis suposiciones. ¿De acuerdo? Yo las puedo controlar, yo las puedo manejar. Y dependiendo de cuáles sean, arribaré a una mejor, cada vez mejor respuesta. ¿De acuerdo? Así que lo primero que tengo que hacer es enlistar mis asunciones. Y luego me despacho en cuanto a si bien van a aplicar algún método, ¿no? Y el más conocido es el método de 8 pasos. Si bien lo van a aplicar, si bien van a hacer paso 1, paso 2, hasta paso 8, ¿de acuerdo? Se van a regir por ese modo de aplicación de la metodología. No se requiere que cuando ustedes expliquen el problema, digan, ya, paso 1, vemos el problema, lo revisamos. Paso 2, nos preguntamos. No, se supone que eso es algo ya que lo han madurado y han arribado a un resultado. O sea, van a hacer un resumen nada más. Y lo que respalda ese resumen es ese proceso de 8 pasos. Lo podrían hacer, pero no es aconsejable que ustedes digan, ya, solución 1, mis asunciones enseguida. Paso 1, hicimos esto. Paso 2, decimos, no es aconsejable eso. Hagan un resumen de su trabajo en cuanto a la solución 1, basado obviamente en el método de 8 pasos, se han elegido 8 pasos, ¿de acuerdo? Si no, cualquier otro método,
¿De acuerdo? No se requiere que estén ustedes diciendo paso 1, tal cosa, paso 2, tal cosa. Es tácito eso, ¿ya? Es una cuestión tácita, ¿ya? Cuando yo revise, cuando yo haga mi revisión del informe final, que será entregado después de su exposición del día martes 5, ahí sí voy a revisar qué es lo que están ustedes presentando en su informe final, sí tenga esa correlación de los 8 pasos, ¿no? En la exposición del día martes 5, tiene que ser un resumen, ¿no? Pero eso sí, eso es inevitable, ¿no? Solución 1, y tienen que colocar la lista de todo lo que han asumido para su trabajo, ¿no? G9,8, G10, no sé, ¿no? Estoy pensando así libremente. Etcétera. Ojo, que tienen que ustedes determinar si este muchacho hizo puenting o hizo otro deporte. Tienen que ustedes determinar, ¿de acuerdo? O deducir, ¿no? Porque se puede deducir. O deducir, obviamente conociendo el tipo de deporte de puente, ¿no? Bungee jumping o cualquier otro, ¿no? Allá, de acuerdo a tales y tales argumentos, este joven tuvo que haber hecho puenting. O tuvo que haber hecho bungee jumping, ¿no? Se acabó. Eso debe estar ahí clarito, ¿no? Yo no puedo lanzarme una solución sin saber si hizo tal o cual deporte de puente. Yo tengo que tenerlo bien claro, bien claro. Y así, ¿no? Y así. Hasta encontrar soluciones y la solución es, como se dijo al comienzo, ¿no? La solución es, doy los suficientes argumentos al padre para que éste pueda demandar, ¿de acuerdo? Y por si acaso, decir, allá el chico impacta contra el piso con una velocidad de 10, no es suficiente como argumento sólido, ¿de acuerdo? No es suficiente. Tiene que haber una constatación, y la hay por si acaso, si ese fuese el asunto, ¿no? Porque hay muchas formas de explicar esto, por la velocidad, por la fuerza, ¿no? etc, etc, etc. ¿Ya? Está documentado, solo es cuestión de buscar, ¿de acuerdo? Si impacta con tal velocidad sobre un piso de concreto, ¿se muere o no se muere? ¿Qué dicen las estadísticas? Ya eso sí es fuerte, eso sí es irrefutable, ¿no? ¿De acuerdo? Pero solamente decir, ya chocó contra el piso con una velocidad de 9,2 se murió. ¿Qué? ¿Dónde está eso? ¿Dónde está tu argumento, tu fuente que diga eso? ¿Dónde? Ya es parte del trabajo, ¿no? Tienen que darle al padre elementos contundentes para que él pueda demandar. ¿De acuerdo? Ustedes saben que si yo tengo una pistola y hay un muerto, ¿no? A mi costado, ¿no? Nadie puede decir que lo he matado. ¿De acuerdo? Insisto, insisto. Tengo una pistola, en mi mano incluso, la tengo en mi mano, y hay un muerto a mi costado. Nadie puede decir que yo he matado a esa persona. ¿Por qué? Porque tienen que probar toda una serie de condicionantes. ¿De acuerdo? Y luego que se prueban esos condicionantes que son irrefutables, uno de ellos es la famosa prueba, ¿no? de los restos de la pólvora ¿no? que deja cuando tú disparas, ¿no? Podrían probar que yo lo maté. Incluso solo esa prueba, ¿no? Solo esa prueba de la parafina, no es suficiente para demostrar que yo lo maté. ¿De acuerdo? A eso me refiero, ¿ya? Que ustedes tienen que darle al padre argumentos suficientes para que el padre pueda demandar, obviamente con el hecho de que se murió con esta evidencia. La sola velocidad, solo decir con cuánta velocidad impactó, no indica que se murió. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien.
Si algún grupo va a consultarse, abriremos un espacio para ello en cuanto a lo que ya están haciendo, ¿de acuerdo? Y lo vuelvo a decir, el lunes 4 es el último escenario para consultarse, ¿de acuerdo? En cuanto a reporte, ¿no? En cuanto a reporte, ¿ya? ¿Listo? Así que abrimos grupos pequeños, son 6, y asignamos manualmente. ¿Listo? Bien, grupo 1. ¿Quiénes están en el grupo 1? Ya. El grupo ¿Sí? 1 estamos a Adrián Mateo, Adrián Mateo, ¿sí? ¿Qué más? a Chávez Carlos, Chávez Carlos, ¿quién más? a Víctor Espinosa, Víctor Espinosa. Víctor, ya, ok. Espíritu más? Sebastián. Espíritu, ¿sí? Sí. Espíritu, ya. ¿Quién más? Van 4. Patricia Cárdenas. Patricia, 5. Falta 1, ¿no? Ajá, y yo. David Woman. Tú eres. ¿Dónde estás? Ney, ¿no? No, David. ¿Tú eres Ney? David. No, perdón. Ney no, David. David. Ajá. David, ¿no? Y ahora sí. Woman, ¿no? Listo. Ya está. 2. Grupo 2. Grupo 2. ¿Qué tal, profesor? Rivera Castañeda. Ok, gracias. Rivera Castañeda. Rivera, ¿dónde estás? ¿Nombre? No lo veo. Raúl, Raúl, ya. Sí, ya está. Ya, ok, ya. El otro compañero es Miguel Ángel. Miguel Ángel, ya, ¿listo? ¿Quién más? Ya, Ernesto. Narvarte, ¿sí? Narvarte. ¿Quién ya. más? Cristian Quispe. Cristian Anderson Quispe. Sí, Cristian Anderson. Ya, Cristian Daniel Poma Navarro. 5. Gary Machaca. Van 5. Ya, Gary. Dani. Sí. No, Gary. Ya lo vi. Ya. Ya lo vi. Listo, ya están ya. Gracias. Ok. Grupo número 3. Profesor, los integrantes son Wilfredo Kevin. Wilfredo Kevin. No hay ninguno. No hay ningún Wilfredo Kevin. Al menos apellidos. Warzaya. No. Ya, Juan Axel. Juan, ya, ahora sí. ¿Quién más? Mendoza de la Cruz Ricardo. Mendoza de la Cruz Ricardo. No hay. Él no está. Ya, y yo. Y Ney Flores. Ney Diego Flores. Ahora sí, tú eres Ney, ¿no? Solamente son 2. Somos 4. Sí, pero no han venido 2. Está bien. No han venido 2, ¿no? Ya, listo. Gracias. Ya, profe. Grupo 4. Buenas tardes, profesor. Aldo Gino. Perdón, disculpa. Aldo Gino. ¿Ya listo? ¿Qué más? Elihan Hansel. ¿Qué más? Jason Mendoza. ¿Quién más? Jorge Santamaría. ¿Quién más? Natalia Alexandra. Listo, muy bien. Ya está, grupo 4. Grupo 5. Gabriel Alessandro. ¿Quién más? Giancarlo Bardales. ¿Quién más? John Anthony Santiago. John Anthony, ¿listo? Vidal Díaz. Va 4. Y Luis Rojas. Luis Rojas. Listo, ya está, grupo 5.
y grupo 6. Son los que están sobrando, sospecho, ¿no? Ah, no, Albuquerque creo que es del grupo 1, ¿no? Creo que son grupo 6, Jefferson, ¿sí? José Joaquín, Manuel Florian, Martínez Flores y Nilser, ¿sí? ¿Estoy bien? Grupo... Profesor, Jefferson no. No, ya. José, Manuel, Martínez y Nilser, ¿sí? Sí. André Albuquerque. También Albuquerque, ya, listo, gracias. Ya. Y solo queda uno. Que ya no está. Ya, bueno, iniciamos. Sedano. ¿Sedano de qué grupo es? Sedano Porta, ¿de qué grupo es? Sedano Porta. Jefferson. ¿Cuál es tu grupo? ¿No? ¿Me escuchas? Bien, empezamos. Entro al grupo 1.